Vamos a continuar con la clase. ¿Ustedes son de este grupo? Sí. Entonces, van a pasar clases de los que van a hacer. Bien. Bueno, me dijeron que había aquí arriba. Yo tengo otra programación. Todavía, bueno, hay que irnos acostumbrando a algunos cambios que pueden darse. Entonces tenemos hasta la próxima semana, nos quedamos en estas aulas de aquí o nos mandan arriba, es lo mismo, ¿no? Lo importante es que podamos entrar todos, que haya comunidad. Bien, entonces continuaremos con lo que estábamos viendo ayer. Entonces hemos visto ya las características de la mecánica de la ventilación pulmonar y terminaremos hablando de la frecuencia respiratoria, ¿no? Y a veces del volumen minuto. Simplemente es esto, sí, el volumen minuto pulmonar, así como hay un volumen minuto en gasto cardíaco, que es el volumen minuto de un corazón. También aquí tenemos un volumen minuto, que es la cantidad total de aire que pasa hacia las vías respiratorias en un minuto de tiempo. Por eso se llama volumen minuto, la cantidad de aire que llega hasta las vías respiratorias. Esto es fácil de calcular si conocemos, por ejemplo, el volumen corriente, que es de 500 ml, y la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria está entre 12 a 13 veces por minuto, que respiramos, inspiramos y respiramos, ¿no? Un ciclo respiratorio va a ser de 12 a 13 veces por minuto. Si ponemos 12 veces por minuto, entonces es fácil calcular el volumen minuto, igual que el volumen minuto del corazón. ¿Recuerdan? Calculamos el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca y eso nos da el volumen minuto. Aquí es lo mismo, vamos a calcular entonces el volumen corriente multiplicando por la frecuencia respiratoria. Tenemos entonces que en un minuto va a ir hacia la vía respiratoria 6 litros, ¿no? 500 por 12 son 6. Ahora, este volumen en un minuto puede variar, ya les comentaba ayer, las personas que pueden disminuir su frecuencia respiratoria hasta una capacidad de 2 a 4 por minuto, o una frecuencia respiratoria de 2 a 4 veces por minuto, de 12, que normalmente lo hacemos. Eso va a disminuir el volumen minuto hasta a 1.5 litros por minuto, un cuarto de lo que normalmente se utiliza, ¿no? Una cuarta parte de lo que normalmente se utiliza. Bien, ahora, una cosa es hablar del volumen minuto, que es la cantidad que va hacia la vía respiratoria, y otra cosa es hablar de la ventilación alveolar. Aquí hay que hacer una diferencia. La vía respiratoria empieza en la nariz y termina en el alveolo. Hay que tomar en cuenta que de este volumen minuto, o de la cantidad de aire, por ejemplo, del volumen corriente, de los 500 ml que nosotros inspiramos, no va a llegar todos estos 500 ml hasta el alveolo. ¿Por qué? Porque hay un espacio, hay una vía que contempla la nariz, ¿verdad? La tráquea, la nariz, todo ese, digamos que esto es la nariz, ¿verdad? Vamos a hacer solo un
sistema como ayer hasta el alveolo, ¿no? Todo este espacio, la nariz, la laringe, la tráquea, es un espacio donde no hay intercambio gaseoso. Ahí no hay intercambio gaseoso. Recién en los bronquiolos y en los alveolos particularmente es donde se produce el intercambio gaseoso. Entonces, cuando estamos hablando de la ventilación alveolar, nos estamos refiriendo al aire que va a llegar hasta el alveolo y ese aire sí va a participar del intercambio. Va a enviar oxígeno hacia la circulación y va a recibir dióxido de carbono desde la circulación, ¿no? Entonces, esta ventilación alveolar entonces es diferente a la ventilación, digamos, respiratoria total, porque de estos 500 ml que inspiramos, 150 ml se van a quedar aquí en la vía superior, que no participan en el intercambio. A este espacio anterior a los alveolos se lo conoce con el nombre de espacio muerto o espacio muerto fisiológico, porque aquí no hay intercambio de gases. Entonces, si restamos 150 ml que se quedan en la nariz, en la laringe, en la tráquea, en los bronquios, de los 500 ml que hemos inspirado, tenemos 350 ml que van a llegar al alveolo. Entonces, vean, de los 6 litros que acabamos de decir, no van a llegar los 6 litros en el minuto al alveolo. Entonces tenemos que multiplicar 12 por 350. ¿Cuánto nos va a dar? ¿Cuánto será? ¿Cuánto? 4.600 ml. Vean, va a haber menos de lo que normalmente pensaríamos que va a llegar, ¿no? Evidentemente, inspiramos y expiramos 6 litros en un minuto, pero esos 6 litros no van a llegar al alveolo. Solamente esos 4.600 van a ser los que van a participar del intercambio gaseoso. Entonces, ahora, aquí tenemos la gráfica de cuánto es, ¿no?, lo que va a llegar hasta el alveolo y cuánto se va a quedar de volumen respiratorio en el espacio muerto, ¿no? Bien. Entonces la ventilación alveolar por minuto, 4.200, ¿no? La ventilación alveolar por minuto va a ser multiplicando 12 por 350, es decir, 500 menos 150, 350 por 12, 4.200. Eso es lo que va a llegar hasta el alveolo, y nada más. Bien, ahora veamos un poquitín las características de las vías respiratorias, ¿no? Vean, las vías respiratorias empiezan en la nariz y continúan por la laringe, el aire entra, llega a la tráquea, que en realidad la laringe es un órgano que cumple una doble función: conduce el aire, pero también conduce los alimentos, ¿no?, que consumimos desde la boca. Aquí tenemos la glotis, que es la entrada hacia la tráquea. Desde la glotis entonces ya empieza la vía respiratoria exclusiva, ¿no?
la tráquea está compuesta por anillos cartilaginosos y músculo liso, ¿no? La tráquea se va a dividir luego en los bronquios, que también tienen una porción cartilaginosa de músculo liso. Finalmente, los bronquiolos tienen una mayor cantidad de músculo liso. Y terminamos ¿dónde? En el alveolo. El alveolo ya no tiene músculo liso, solamente tiene un epitelio alveolar, una membrana basal. Entonces, a grandes rasgos, esas son las características del tubo respiratorio, del conducto respiratorio. Ahora, ¿ven cómo está controlado el sistema respiratorio y estas vías respiratorias con los nervios autónomos? Como este es un músculo liso, tanto en la tráquea hay músculo liso, en los bronquios hay mayor todavía cantidad de músculo liso, y los bronquiolos son evidentemente músculo liso. Este músculo liso es inervado por el autónomo, porque este músculo liso, como cualquier otro músculo liso, se contrae y se relaja. Entonces el autónomo también va a actuar sobre este músculo liso, ¿no? Ahora, el autónomo tiene, como ustedes saben, los dos componentes, el simpático y el parasimpático. El simpático, a nivel del músculo liso alveolar, actúa sobre receptores beta 2. ¿Ya? Los receptores beta 2, como ya sabemos, están involucrados en acciones inhibidoras, ¿no? Y desde luego que aquí también van a producir una acción inhibidora. Cuando hay una estimulación simpática, se produce una relajación del músculo liso. Aunque este estímulo no es muy potente, el simpático relaja el músculo liso. De hecho, recuerden bien estos receptores y esta acción del simpático, porque cuando vean farmacología van a ver los agonistas alfa que van a relajar. ¿Para qué sirven estos? El salbutamol, el salmeterol, para el asma, para aumentar el diálisis. Producen entonces una dilatación bronquial, los agonistas adrenérgicos beta 2, como el salbutamol o el salmeterol. En cambio, el parasimpático lo que hace es producir contracción. El parasimpático, con la acetilcolina, actúa sobre receptores muscarínicos M3, que están distribuidos por casi toda la musculatura lisa de los órganos huecos, y en los bronquios están estos receptores M3. El parasimpático, a través del vago, lo que va a hacer es producir una contracción, produce una broncoconstricción, ¿ya? Son receptores colinérgicos, muscarínicos, los que se activan. También hay fármacos que son antagonistas, colinérgicos, anticolinérgicos, que bloquean la acción del parasimpático y se usan también para el asma, para el EPOC, para la enfermedad pulmonar crónica. Bien, ahora esas son las características de la inervación de la musculatura lisa bronquial. Dentro del sistema respiratorio, lo que conocemos como los reflejos, los que también están involucrados en el sistema nervioso autónomo.
Y uno de esos es el reflejo fusígeno, el otro es el reflejo del estornudo. Vean, este reflejo fusígeno, ¿qué es lo que produce? Tos. ¿Y cuándo tosemos? Cuando hay alguna sustancia, un estímulo que irrita la vía aérea, desde la laringe, los bronquios, la tráquea, ¿vean? Entonces aquí hay receptores sensitivos que se conectan a través del sistema parasimpático con el bulbo raquídeo. Desde el bulbo raquídeo, este estímulo sensitivo de irritación de la vía respiratoria, desde el bulbo raquídeo se inicia una respuesta motora. ¿Y en qué consiste esta respuesta motora? ¿Vean? Primero, se inspiran hasta 2.5 litros de aire. ¿Recuerdan? ¿Qué se llama esa capacidad o ese volumen extra que inspiramos? Volumen de reserva inspiratorio. ¿Vean? Podemos, gracias a ese volumen de reserva inspiratorio, meter 2.5 litros de aire al pulmón. Después se cierra la epiglotis totalmente y también las cuerdas vocales se llegan a cerrar. Y inmediatamente el simpático y el sistema nervioso central lo que hace es producir un estímulo de contracción intensa de los músculos abdominales. Y recuerdan los músculos abdominales, ¿cuál es su función? Contraer las vísceras, ¿no? Desplazar las vísceras más bien hacia atrás y levantar el diafragma hacia arriba. ¿Para qué? Para expulsar el aire. Pero fíjense, si estos son los pulmones, vamos a hacer un pequeño dibujo para los pulmones. La epiglotis está cerrada. En este momento hay una fuerte contracción de los músculos abdominales. Se está presionando con todas las vísceras al diafragma y el aire queda comprimido en los pulmones. Aumenta la presión del aire en los pulmones, hasta puede llegar hasta 100 milímetros de mercurio, la presión del aire en los pulmones. Entonces, las cuerdas vocales se abren súbitamente y la epiglotis también, y sale el aire disparado, expulsado a gran velocidad. ¿Para qué es esta expulsión del aire a gran velocidad? Para que estos irritantes que están en la garganta, en el tracto respiratorio, salgan expulsados por la boca, liberados, ¿no?, hacia el exterior. Todo lo que está irritándonos tenemos que expulsar. Para eso sirve el reflejo fusígeno. De hecho, vean, esa explosión del aire al salir por la boca, que es una caja de resonancia, ¿no es verdad? La boca, por eso también podemos emitir palabras que suenan. La boca es una caja de resonancia, como una guitarra, como un bombo, produce un sonido. El aire al salir produce el sonido característico de la tos. Bien, ahora, el reflejo del estornudo es un reflejo similar. La única diferencia, ¿vean?, es que la irritación no se da en la laringe, no se da en la tráquea, en los bronquios, sino la irritación es en la mucosa nasal, ¿no? Entonces nos empieza a escocer, nos da esa sensación de hormigueo, de escozor que tenemos antes de estornudar. ¿Dónde es? En la nariz. Luego, las terminaciones nerviosas también, igual por el parasimpático, envían el estímulo sensitivo hacia el bulbo raquídeo y se produce el mismo mecanismo. La única diferencia es que
durante el reflejo del estornudo, el aire que sale expulsado no sale por la boca. Aquí las coanas, la nariz, se abren y el aire sale expulsado por la nariz. ¿Sí? ¿Para qué? También para expulsar el estímulo irritante, la sustancia que estuviera irritando la mucosa de la nariz. Son los dos reflejos que se dan a nivel del sistema respiratorio, ¿ya? Que son muy conocidos. ¿Bien? El reflejo del estornudo. Ahí terminamos este tema. Ahora veamos otro tema que es la circulación pulmonar. Vamos a ver algo del edema pulmonar que ya hemos visto que se produce, ¿no? Muchas de las causas son cardíacas para la producción del edema pulmonar, porque aumenta la presión a nivel de las venas pulmonares. Entonces, al hablar de circulación pulmonar, tenemos que hablar de efectos sobre los alveolos. Vamos a ver las presiones también de la sangre en los pulmones. Y finalmente vamos a hablar algo del líquido pleural, del que ya hemos hablado también ayer, hemos tocado, ¿no? Cuando hemos hablado de la presión pleural. Bien, entonces empezaremos diciendo que el pulmón tiene dos tipos de circulación. Una circulación de bajo flujo y de alta presión. Cuando hablamos de bajo flujo, nos estamos refiriendo a que lleva poca sangre, por eso es bajo flujo, pero que tiene alta presión. ¿Cuál es esa circulación de bajo flujo o de alta presión? Es la circulación que llega a través de las arterias bronquiales y que se dirige hacia el tejido pulmonar. Hacia el tejido pulmonar, ¿para qué? Para satisfacer las necesidades del tejido pulmonar. Al propio pulmón le lleva oxígeno, le lleva nutrientes como a cualquier órgano, ¿no es verdad? Si ustedes recuerdan, esta circulación es de bajo flujo, más o menos cuánto por ciento de toda la circulación de todo el gasto cardíaco llegaría al pulmón, aproximadamente el 9% de toda la sangre que llega al pulmón. Es de bajo flujo, poca sangre de todo el gasto cardíaco, pero con una presión alta. ¿Cuánto será la presión? La misma de la presión arterial que llega a todos los órganos, ¿no? 100 milímetros de mercurio, la presión media, 190 y 80. Entonces, esa es la presión de la circulación de bajo flujo, poca cantidad de sangre, el 9% del gasto cardíaco, pero de una presión alta. Ahora, la otra es una circulación de alto flujo, pero de baja presión. Vean, esta es la circulación que lleva la sangre para que sea oxigenada. Esta es la circulación que lleva la sangre a través de ¿qué? De la arteria pulmonar y de las arterias pulmonares hacia los capilares pulmonares para que la sangre sea oxigenada. ¿Cuánto de sangre sale a través de la arteria pulmonar? ¿Cuánto de sangre saldrá a través de la arteria? Y este es el corazón, esta es la arteria pulmonar. ¿Cuánto de sangre va a salir por minuto? Por minuto. 5 litros por minuto, es igual al gasto cardíaco nomás. Si por aquí salen 5 litros, aquí vuelven 5 litros y por aquí también salen 5 litros. Por eso es de alto flujo, fíjense, todo el gasto cardíaco
va a salir por las arterias, bueno, en realidad no es así, ¿no? Sino, esa es la pulmonar, y se dividen las dos, pulmonar derecha e izquierda, y llega al pulmón. Bien, ahora, ¿cuánto de presión tienen estas arterias? La arteria pulmonar. Bien, la arteria pulmonar tiene una presión de 25 milímetros de mercurio la sistólica y de 8 la diastólica, y una presión media de 15 milímetros de mercurio. Entonces es una presión baja. Al contrario de esta otra, esta 100 la media y esta 15 la media. ¿Cuánto es el flujo aquí? Los 5 litros por minuto, el 100% del gasto cardíaco. Aquí, 9% del gasto cardíaco. Esa es la diferencia entre estas dos circulaciones. Y desde luego la funcionalidad, ¿no? La circulación de bajo flujo y alta presión es la que lleva sangre al tejido pulmonar para que el tejido pulmonar cumpla con sus funciones metabólicas. Al tejido pulmonar le lleva oxígeno, le lleva nutrientes, le lleva vitaminas, y desde el tejido pulmonar también recoge dióxido de carbono, recoge desechos metabólicos y todo, como de cualquier otro tejido. ¿Se entiende, no? Porque las células pulmonares necesitan. ¿Y qué arterias nutren entonces al pulmón? Las arterias bronquiales. ¿Ya? La otra circulación no tiene nada que ver con la alimentación, con la nutrición del pulmón. Tiene que ver con la oxigenación de la sangre. Esa llega directamente de la arteria pulmonar, que se divide en las arterias pulmonares derecha e izquierda, y hasta los capilares pulmonares, ¿no? Bien, entonces tengan en cuenta esas dos circulaciones, la de alto flujo y baja presión, y la de bajo flujo y alta presión, ¿no? Bien, ahora, la que vamos a estudiar más en detalle ahora es la circulación pulmonar, la de alto flujo y bajo presión, ¿no? Es la que va a oxigenar a la sangre. Ahora, que vean, esta circulación empieza en la arteria pulmonar. ¿Y dónde empieza la arteria pulmonar? En el ventrículo derecho. ¿Verdad? En el ventrículo derecho la sangre sale a la arteria pulmonar, y bueno, aquí la hemos puesto en este caso ahora para tener una mejor noción. Y luego se divide en las dos ramas de la arteria pulmonar, y va a terminar en arteriolas pequeñas, arteriolas mucho más, digamos, arteriolas medianas, pequeñas, y finalmente los capilares pulmonares. Ahora, estas arterias y arteriolas pulmonares de la circulación pulmonar tienen también la capacidad de distenderse, igual que la circulación mayor. Recuerda cuando hemos hablado de la capacidad de distensibilidad que tienen las arterias de la circulación. Las arterias del pulmón también se distienden. ¿Y cuánto se distiende? 7 mililitros por cada milímetro de mercurio de presión. Cada vez que aumenta 1 milímetro de mercurio de presión, reciben estas arterias 7 mililitros de sangre más. Son capaces entonces de distender, de responder a los cambios de presión. Luego están las venas pulmonares, ¿no? Las venas pulmonares, como ustedes saben, drenan directamente en la aurícula izquierda. La vena pulmonar izquierda, la vena pulmonar derecha, van a llegar a la aurícula izquierda. Aquí la sangre se reúne, luego pasa al ventrículo. Esta ya es una sangre oxigenada. Y los vasos bronquiales, a las arterias bronquiales que llegan y nutren al pulmón, representan un 1 a 2% del gasto cardíaco, y van a drenar directamente a nivel de las venas pulmonares, ¿no?
También tenemos linfáticos en el pulmón. Estos vasos linfáticos, como en cualquier otro tejido, también ayudan a dar un soporte extra a la circulación. ¿Recuerdan? Los linfáticos drenan un exceso de líquido, drenan proteínas, drenan sustancias extrañas del intestino, limpian y vuelven todas esas sustancias que no pueden volver a los capilares, vuelven a través de los capilares linfáticos a la circulación. Van a drenar directamente al conducto torácico, estos linfáticos del pulmón. Bien. Ahora, veamos las presiones en el sistema pulmonar. ¿Recuerdan? Esta es la presión que tenemos en la aorta. Si ustedes recuerdan, la presión en la aorta, la sistólica, ¿cuánto es? 120 milímetros de mercurio. Y la diastólica, 80. Aquí está la escotadura aórtica. Y si recuerdan, podemos hacer desde aquí abajo, aquí tenemos 0 milímetros de mercurio que tiene el ventrículo. Cuando empieza el periodo de contracción isovolumétrica, aumenta la presión hasta 80 milímetros de mercurio. Así que ocurre, se abre la válvula aórtica y empieza la sístole, ¿no? La sístole ventricular. Esto ocurre en el ventrículo izquierdo hasta 120 y luego baja hasta cerrar la válvula aórtica y empieza el periodo de relajación isovolumétrica y otra vez la presión baja hasta cero. Una cosa similar ocurre en el pulmón, pero fíjense la diferencia de presión, que baja que es la circulación pulmonar. Entonces también, fíjense, la presión de la arteria pulmonar va a variar entre 1 y 2 milímetros de mercurio y aumenta durante la sístole exactamente los mismos periodos, el periodo de contracción isovolumétrica, el periodo de eyección y el periodo de relajación isovolumétrica. Cuando llega el periodo de relajación, de contracción isovolumétrica, llega a 8 milímetros de mercurio, ¿qué va a ocurrir? Se va a abrir la válvula pulmonar y empieza el periodo de eyección, que también es igual que el ventrículo derecho, solo que va a inyectar, o el ventrículo izquierdo, solo que va a inyectar sangre hacia la arteria pulmonar, ¿no? Ver cuál la presión sistólica entonces del ventrículo derecho llega a 25 milímetros de mercurio. Luego, ya se inyectaba la mayor cantidad de sangre, disminuye hasta llegar nuevamente a 8 milímetros de mercurio. Ahí se cierra la válvula pulmonar y empieza el periodo de relajación isovolumétrica y otra vez a 0 milímetros de mercurio. Es exactamente lo mismo que el diagrama de Huygens, ¿lo recuerdan? Con el ventrículo izquierdo del de Huygens. Este sería con el ventrículo derecho, ¿ya? Entonces, aquí podemos observar las presiones en el ventrículo derecho y en la pulmonar. La presión, el trazado rojo es de la arteria pulmonar. Sí. Entonces, la presión del ventrículo derecho son menores que el izquierdo. ¿Perdón? Las presiones del ventrículo derecho serían menores que el izquierdo. Claro. Muchísimo menores, porque no necesita una presión tan alta, fíjate lo que va a recorrer la sangre. Y a pesar de que estas presiones menores pueden eyectar la misma cantidad de sangre. Claro, claro, sí. ¿Por qué? ¿Ah? Porque la presión también es menor en las venas pulmonares y es menor también en los capilares. Entonces, igual. Porque fíjate, además, ¿cuánto? A ver, cuando hablamos de retorno venoso, el retorno venoso, ¿cuánto es? 5 litros por minuto. Y cuando hablamos de retorno venoso, decimos que es la cantidad de sangre
sangre que retorna a la circulación desde la circulación, o sea, que retorna al corazón desde la circulación sistémica. ¿A través de qué venas? De las cavas, ¿no es verdad? ¿Y dónde llegan las cavas? Aquí llegan 5 litros por minuto, ¿no? Y de aquí el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que se eyecta del corazón hacia la circulación en un minuto. ¿Y cuánto es el gasto cardíaco? 5 litros. Hemos dicho también que gasto cardíaco y retorno venoso son iguales. Entonces, ahora ya se entiende. Llega esta cantidad de sangre, pasa también, ¿cuánto va a pasar aquí? En cada sístole, 70 ml. Y de aquí se van a inyectar en los mismos 70. En un minuto, 5 litros. ¿Está claro? Ya. No, cualquier duda, pues, porque si no, si se van con dudas, no, es en serio. Entonces la presión sistólica en la arteria pulmonar es de 25, ¿cierto? De 25. Y la presión diastólica es de 8. 8. Fíjate, 8 y 25. ¿Quién? Claro, sí. Claro, y aquí es. Pero fíjate, aquí también casi va a haber presión de cero, porque tiene que circular la sangre desde el pulmón hacia el ventrículo izquierdo, y también tiene que haber una presión que favorezca el retorno de la sangre desde el pulmón hasta el ventrículo izquierdo. ¿Ya? Bien, entonces, ¿está claro las presiones del pulmón y del sistema pulmonar? Entonces, si comparamos cuánto será las presiones en el sistema pulmonar con respecto a la circulación sistémica, un sexto, ¿no? Es la relación de la circulación pulmonar en relación a la sistémica. Entonces podríamos contar 1, 2, 4, 5, 6. 6 veces, digamos, más alta es la circulación sistémica que la circulación pulmonar, ¿no? Además que esto es la circulación pulmonar, ¿para qué se genera una presión tan alta en el ventrículo izquierdo? Para que la sangre dé la vuelta todo el organismo y llegue a todos los tejidos. Entonces se requiere realmente de una presión bien alta para que la sangre pueda moverse por el organismo. En cambio, aquí, ¿cuánto se va a mover? Centímetros. ¿Cuál es la distancia entre el corazón y el pulmón? La arteria pulmonar mide centímetros y ya está el pulmón ahí, ¿no? Entonces no hay una gran distancia que tiene que recorrer la sangre. Bien. Ahora, veamos las características del capilar pulmonar. Vean también la presión del capilar pulmonar es baja. No es igual que la del capilar sistémico. ¿Cuánto es la presión del capilar sistémico? 17 milímetros de mercurio, ¿no? 17, el capilar pulmonar. En cambio, la del capilar sistémico, perdón, es de 17 milímetros de mercurio. En cambio, la del capilar pulmonar, 7. 10 milímetros de mercurio menos también es, ¿no? Ahora, vean, esto no solamente es porque en general la circulación pulmonar tiene menor presión, sino porque vamos a ver enseguida que ¿qué ocurriría si la presión en el capilar pulmonar fuera de 17 milímetros de mercurio? Una presión alta haría que salga
el líquido hacia el alveolo, y el alveolo, en vez de ser una cámara aérea, como hemos visto ayer, sería una cámara llena de agua. No es así. Más bien, cuando sube la presión en el capilar pulmonar, ¿qué es lo que ocurre? Empieza a pasar líquido hacia el alveolo y se produce el edema pulmonar, ¿no? Entonces, esta presión siempre tiene que ser baja para que el alveolo sea una cámara aérea y no pase aire desde el capilar pulmonar hacia el alveolo. Bien. Además, la presión en la aurícula izquierda es baja. También la presión en la aurícula izquierda varía entre 1 milímetro de mercurio a 5 milímetros de mercurio, y esto es lógico, tiene que variar, incluso desde 0 milímetros de mercurio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si volvemos aquí a la gráfica anterior, no es esta, entonces es esta, ¿no? Si volvemos a la gráfica anterior, cuando empieza la diástole y la sangre tiene que pasar desde la aurícula al ventrículo, ¿dónde tiene que haber mayor presión? En la aurícula. Y el ventrículo tiene que haber menor presión. El ventrículo tiene que estar 0 de presión. En cambio, la aurícula debería tener 4, 5, 6 milímetros de mercurio para que esa gradiente de presión favorezca la apertura de la válvula y el paso del 80% de la sangre. Aquí también pasa exactamente lo mismo que en el ventrículo izquierdo. El 80% de la sangre pasa desde la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho, en el primer tercio de la diástole. Entonces vean, esta presión en la aurícula izquierda es baja también, ¿no? Y durante la diástole tiene que ser un poquito más alta que el ventrículo, que está en 0. Bien. Ahora, veamos cuánto de sangre circula por los pulmones. Hemos dicho que el 9% del volumen total de sangre llega al pulmón, ¿no? Si el volumen total de sangre es de 5 litros, no estamos hablando del gasto cardíaco, sino del volumen total de sangre que está entre las arterias y las venas, es de 5 litros. El 9%, ¿cuánto representa? 450 ml. ¿Sí? Entonces, en cada instante, en este momento, pulmones de todos nosotros, ¿cuánto de sangre hay? 450 ml. En unos habrá un poquito más, otros menos, de acuerdo al tamaño, etcétera, ¿no? Pero en término medio, 450 ml. En cada instante, esa es la cantidad de sangre que hay en el pulmón. Ahora, de estos 450, 70 mililitros están en los capilares, se están distribuyendo con los capilares pulmonares. Y el resto se va a ir entre partes iguales entre arterias y venas. 180 ml están en las arterias, llegando a los capilares, y 180 ya se están yendo de los capilares hacia las venas y hacia el ventrículo izquierdo. Bien. Ahora, vean, esta cantidad de sangre que hay en el pulmón también ayuda a que el pulmón sea parte de los reservorios de sangre que tenemos, ¿no? Cuando hay hemorragia también puede haber una contracción de los vasos pulmonares para impulsar esa sangre hacia la circulación. No es gran cantidad, no es como las venas que son reservorios de 1 litro de sangre. Aquí el reservorio es menor, ¿no? Prácticamente el que está en las venas pulmonares, pero es un reservorio también que puede actuar durante las hemorragias.
Bien, ahora. ¿Sí? ¿Cuál es el máximo de sangre que puede perder el paciente? Mira, desde el 20% de la sangre, cuando ya perdiste el 20%, entonces ya empiezan a haber problemas en la circulación, es decir, ya empieza a disminuir el gasto cardíaco. Mientras, si tenemos 5 litros, no hay problema en este instante. Perdemos una hemorragia grave y perdemos 1 litro, el 20% es eso, ¿no? 1 litro, ¿cuánto nos quedamos? 4 litros. Hasta este punto, todos los mecanismos, en especial el mecanismo del simpático, puede hacer que el gasto cardíaco se mantenga en 5 litros por minuto, entonces no hay problema. Pero desde 1 litro para arriba, entonces sí, ya puede haber disminución del gasto cardíaco. Y cuando ya hay disminución del gasto cardíaco, empezamos a tener problemas. Y eso se va a traducir como un shock hipovolémico, ¿no? Cuando hay poco volumen de sangre, por la pérdida puede ser de sangre o de líquido también. En la deshidratación extrema también, fíjate, no se pierde sangre, pero se pierde líquido. Las personas que mueren deshidratadas, los niños que mueren deshidratados por la diarrea, o las personas mayores que mueren deshidratados por cólera u otras deshidrataciones, ¿qué es lo que pierden? Líquido, ¿no? Pero igual, la cantidad de sangre es menor a la que debería haber. Ahora, ¿recuerdan a ustedes cuando les piden que donen, cuánto les hacen donar? Medio litro, no afecta para nada. El organismo ni siente siquiera esa pérdida. ¿Por qué? Porque el reservorio que está en las venas, que es 1 litro, repone inmediatamente. Y desde luego empieza a haber todos los mecanismos para reponer el líquido, para la hematopoiesis se acelera, etc. Entonces, prácticamente donar sangre medio litro no afecta, pero de 1 litro para adelante no es un problema. Bueno, volveremos a lo que estamos hablando. Bien, entonces, ¿cuál es el flujo sanguíneo a través del pulmón? 5 litros, ya está claro, pues verdad, es igual que el gasto cardíaco, porque 5 litros sale desde el ventrículo derecho a la arteria pulmonar, los mismos 5 litros que salen del ventrículo izquierdo a la arteria aorta, ¿no? No hay problema. Ya sabemos que el flujo de sangre es 5 litros por minuto. Desde luego, cuando aumenta el gasto cardíaco, también aumenta el flujo por la pulmonar. Es lógico, ¿no? Bien, ahora, ¿qué pasa si disminuye el oxígeno alveolar y cuál va a ser el efecto sobre el flujo sanguíneo alveolar local? ¿Ven? Cuando normalmente la concentración de oxígeno en el alveolo, en realidad la presión parcial del oxígeno en el alveolo es de 104 milímetros de mercurio, ¿ya? Esto lo vamos a ver en la próxima clase, cuando hablemos de las concentraciones de gases. Esta es la concentración, la presión parcial de oxígeno en el alveolo. Pero ¿qué sucede si estamos en un ambiente donde hay menos concentración de oxígeno, por algún motivo, y disminuye la concentración de oxígeno en el aire que estamos respirando y desde luego en el alveolo? Porque esta presión parcial de oxígeno es la misma del aire que estamos respirando, aunque en el aire que respiramos es un poquito más alto. Entonces, si hay una disminución de la presión parcial de oxígeno, no hay gran inconveniente, pero si esa disminución es por debajo del 70% de estos 104, 73 sería el 70%, ¿no? Pero si disminuye menos de 73 milímetros de mercurio, sería el 70%, vean,
¿Qué va a ocurrir? Inmediatamente los vasos de los alveolos están sintiendo esta disminución de la presión parcial. Este es el alveolo, aquí tendría que ser 104 milímetros de mercurio. Si disminuye a 73 milímetros de mercurio la presión parcial de oxígeno, los vasos, los que están adyacentes a estos, se contraen. ¿Para qué? Para que disminuya el flujo a estos alveolos y se redistribuya y llegue hacia otros alveolos donde hay mayor presión parcial de oxígeno. ¿Ya? Eso es un mecanismo que inmediatamente se activa. Se producen en los vasos alveolares sustancias vasoconstrictoras que van a hacer que disminuya el flujo sanguíneo hacia el alveolo. Bien. Ahora, ¿recuerdan? Hemos visto cuando hemos hablado de la circulación sistémica y decíamos, cuando hablábamos de la circulación venosa y de las venas de las piernas, en especial de los pies, nosotros somos un organismo de agua, porque la mayor parte de nuestro cuerpo es agua, ¿no? Y cuando estamos de pie, y además estamos en bipedestación, cuando estamos de pie, la presión en la aurícula derecha es de 0 milímetros de mercurio, pero esta presión, conforme va bajando hasta los pies, va aumentando. ¿Y cuánto de presión habría sobre las venas que están en los pies? 90 milímetros de mercurio. Esta presión es una presión que se debe a que el líquido que está en los pies, la sangre que está en los pies, está soportando el peso de todo el líquido que está por encima. ¿No es verdad? Entonces, este peso hace que aquí hay una presión mayor. Algo similar sucede en los pulmones cuando estamos parados. Vamos a dibujar aquí pulmones. Bueno, el pulmón. Un pulmón, más o menos entre el vértice y la base, va a tener unos 30 centímetros. ¿Ya? Y va a haber una diferencia de presión entre este punto máximo y este punto aquí de 23 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, aquí va a haber una diferencia de menos 25 milímetros de mercurio que aquí. En la base va a haber o 23 milímetros de mercurio más. Sabemos que el corazón está por acá, ¿verdad? Y podemos ver que por encima del corazón la presión va a ser 15 milímetros de mercurio menor a la de la base. ¿Sí? Y debajo del corazón 8 milímetros de mercurio. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando estamos en la posición erguida, en reposo, hay poco flujo en la parte superior, en el vértice del corazón, y hay más flujo en la base. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque en los vasos del corazón, los capilares que ingresan a los alveolos, son capilares que tienen 3 tipos de flujo. ¿Ya? Tenemos unos capilares que tienen un flujo que los llamamos de zona 1, otros de zona 2 y otros de zona 3. Veamos qué es lo que sucede. ¿Por qué en el vértice hay menos flujo que en la base? Debido a esta diferencia de presión de más 25 milímetros de mercurio que tenemos aquí.
¿Ya? Ahora, vean, hay zonas del pulmón, de los capilares pulmonares que ingresan al alveolo, como la zona 1, donde la presión del alveolo, la presión parcial de oxígeno que hay en el alveolo, es superior a la presión del capilar. Entonces, si la presión en el alveolo, el aire del alveolo, tiene una presión mayor que la del capilar, ¿qué va a ocurrir con el capilar? El capilar va a estar cerrado. Pasa lo mismo, recuerdan cuando hemos, y vamos a ver también, está viendo en la práctica, pero hemos hablado en la teoría, cuando ponemos el manguito del tensiómetro, ¿qué es lo que hacemos? Insuflar el manguito. Y cuando la presión dentro del manguito es aire, supera la presión de la arteria humeral, ¿qué sucede con la arteria humeral? Se colapsa. Por eso ya deja de haber pulso. ¿No es verdad? Si tomamos el pulso, cuando hemos insuflado por encima de 120 milímetros de mercurio, ya no hay pulso. Luego la miramos, la llave, la válvula, y sale el aire del manguito cuando se igualan las presiones que oímos. El primer ruido, de los ruidos de Korotkov, que se llaman, y esa es la presión sistólica, ¿no es verdad? Fíjense, algo parecido entonces sucede aquí. La presión del alveolo, que tiene aire, como el manguito, es mayor que la presión del capilar. Entonces este capilar está colapsado, no hay flujo. La zona 2 es cuando la presión en el alveolo durante la diástole es mayor que la del capilar, pero durante la sístole es la del capilar mayor que la del alveolo. ¿Se entiende? Entonces, durante la sístole, si la presión es mayor en el capilar se va a distender y va a haber flujo. Durante la diástole, la presión es menor en el capilar que en el alveolo y se cierra. Sístole, diástole, sístole, diástole. A este flujo se le llama flujo intermitente, entonces, porque pasa mayor cantidad de sangre durante la sístole y durante la diástole no pasa sangre. ¿Sí? Y finalmente tenemos la zona 3. Aquí la presión en el alveolo es siempre menor que la presión en el capilar. Entonces el capilar siempre está abierto. Eso ocurre donde? Aquí, en la base, donde hay 25 milímetros de mercurio más de presión que en el vértice. Ahora, normalmente, y ahí esto se llama entonces flujo continuo. Entonces tenemos la zona 2 de flujo intermitente y la zona 3 de flujo continuo. La zona 2 estaría aquí, la zona 2, en el vértice por encima del corazón. Y la zona 3 estaría en la base por debajo del corazón. ¿Ya? La zona 1 en realidad no es una situación que se dé fisiológicamente. Estos capilares, esta situación que el capilar esté permanentemente colapsado, no, a no ser en ciertas patologías, ¿no? Donde puede haber una mayor presión a nivel del capilar mayor presión en el alveolo que en el capilar. Bien, ahora, esto sucede cuando estamos parados, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Pero cuando estamos echados, ¿qué sucederá? Los flujos, ¿qué va a variar las presiones? ¿Y qué va a pasar con el flujo? Va a variar. ¿Y cómo va a ser el flujo en las dos zonas? Todas van a ser zona 3. Que cuando ya estamos echados, ya no hay la presión, vean, de la sangre que está en los vértices sobre las capilares que están abajo. Entonces nos echamos y ya todo es zona 3, ¿no? Entonces, durante el ejercicio de zona 1. durante el ejercicio no, zona 3, claro, durante el ejercicio aumenta la presión,
Recuerdan que en todo el organismo aumenta la presión, también en el sistema pulmonar. Entonces va a abrirse todos los capilares y entonces el flujo sanguíneo es, ¿no? Continuo, claro, continuo, y aumenta el gasto cardíaco, aumenta todo durante el ejercicio. Entonces, y tiene que aumentar, recuerden, que pase o no. A ver, vuelvo atrás. Si pasa sangre, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué nos está mostrando el gráfico precisamente? Si pasa la sangre por el alveolo, ¿qué va a ocurrir? La sangre se va a oxigenar. Fíjense, la sangre venosa que viene por el extremo arterial pasa y se convierte en sangre oxigenada en el extremo venoso. Esto es diferente que en el capilar sistémico. En el capilar sistémico, el extremo arterial tiene la sangre oxigenada, en el extremo venoso la sangre desoxigenada. Aquí lo que está pasando es que esta sangre que viene de la arteria pulmonar está viniendo el dióxido de carbono, ¿no? Y en cambio la que va a ir a la vena pulmonar, al ventrículo izquierdo, es la que está llevando la sangre oxigenada. ¿Se entiende? Es esta sangre es esta, que está saliendo de aquí, que ha llegado de las cabras. Y esta otra es la que va a llegar a las venas pulmonares, va a pasar a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo y a la circulación, ¿no? Está claro, por eso es que este es el sentido, digamos, de la circulación. Aquí se está oxigenando la sangre del alveolo. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que los alveolos estén siempre en zona 3. Y cuando estamos, digamos, en ejercicio, aumenta la presión, todos están en zona 3 para que haya una mayor oxigenación, para que los glóbulos rojos salgan de aquí cargados de oxígeno, ¿no? ¿Y ¿Por qué situaciones tendríamos zona 2? Cuando estamos parados ahorita. Claro, en zona 1, fíjense, cuando disminuye la cantidad cuando disminuye la presión arterial, cuando disminuye el gasto cardíaco, ¿no? En general, entonces aquí hay un colapso no solamente de estos capilares, sino de todos los aspectos, ¿no? De enfermedades pulmonares también, obstructivas, etc. Bien, entonces, ahora, vean el efecto del gasto cardíaco sobre el flujo sanguíneo pulmonar y la presión arterial durante el ejercicio. Lo que estamos hablando, ¿no? Va a aumentar entonces el gasto cardíaco, ya sabemos, entre 4 y 7 veces. En un individuo normal como nosotros, que no somos atletas, a no ser que haya un atleta aquí, pero si los demás, ¿cuánto aumentamos? 4 veces más o menos, no 3 veces el gasto cardíaco, de 5 a 13 litros por minuto. Pero un atleta bien entrenado puede aumentar 7 o más veces incluso el gasto cardíaco en algunos casos. Los atletas de extrema competición, ¿no? Entonces, esto hace que aumente el número de capilares abiertos, lo que estamos diciendo. Aumenta entonces la zona 3. Y el progreso aumenta más todavía aún más que la aumenta el gasto cardíaco, pero fíjate. Puede ser, creo que tienen problemas del corazón. Después a la larga van a tener, porque no hay una relación entre también aumentar la capacidad del corazón con el aumento de una masa muscular casi artificial, digamos, ¿no? Sí. O sea, esa masa muscular a la que hay que alimentar el corazón es un corazón relativamente chico. En cambio de un atleta que todos los días entrena, todos los días su corazón se desarrolla, ¿no? Aumenta sus capacidades. Bien, entonces, al aumentar la presión durante el ejercicio, todos los capilares se abren.
¿Sí? Todos entonces quedan como de zona 3. Abierto. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahora, ¿qué pasa si la presión en la aurícula izquierda aquí se eleva? Hemos dicho que puede esta presión llegar incluso hasta 7 milímetros de mercurio durante el momento, durante la diástole. ¿Por qué va a llegar a la diástole de 7 milímetros de mercurio? Porque la aurícula está llena de sangre que está proveniendo de las venas, ¿no? Y en este momento, cuando hay 7 milímetros, 5 a 7 milímetros de mercurio en la aurícula izquierda, ¿cuánto está el ventrículo? En 0. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se abre la válvula y la sangre pasa rápidamente, ¿no? El 80%. Y luego esta presión cae también a 1, 0, 1. Porque ya sin sangre, más bien tiene que caer, ¿para qué? Para que la presión que está viniendo de la sangre que está viniendo de las venas fluya libremente, no haya resistencia al retorno. Bien. Pero ¿qué sucede? Fíjense si aumenta, ¿no? 8 o a 10, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? La presión en las venas es menor. O la presión en las venas puede ser de 9, de 10. Entonces, el retorno se va a ver afectado. Va a haber una resistencia al retorno venoso. Y si aumenta más todavía, esta resistencia al retorno venoso va a hacer que se estanque la sangre en las venas, aumente la presión en las venas. Y eso va a tener un efecto sobre ¿quién? Esperen, hacia atrás, nos vamos a ir. Sobre el capilar. Aquí también va a aumentar la presión, ¿sí? Pero no hay circulación, no está circulando libremente, solamente está aumentando la presión. ¿Y qué va a aumentar entonces? La presión hidrostática de este capilar. ¿Y qué va a ocurrir? Va a empezar a salir líquido. Va a empezar a salir líquido y se va a llenar de líquido el capilar. Ese es el edema, ¿no? Entonces, siempre que aumenta la presión en la aurícula derecha, o perdón, en la aurícula izquierda, es edema de pulmón. En cambio, cuando aumenta en la aurícula derecha, ¿dónde va a ser el edema? Cuando aumenta en la aurícula derecha, ¿dónde será el edema? Camino al edema. ¿Pero dónde? En los capilares periféricos, que ven en las piernas, lo primero, ¿no? Las piernas, los brazos, ¿no? Hay así, hay hepatomegalia, y eso pasa en insuficiencia cardíaca, por ejemplo, ¿no? El edema empieza, si es del corazón derecho de insuficiencia, va a ser el edema periférico. Si es del corazón izquierdo y aumenta la presión en la aurícula izquierda, es el edema pulmonar. Ahora estamos hablando del edema pulmonar, ¿no? Bien. Ahora, vean, hace un momento decíamos, la presión capilar es de 7 milímetros de mercurio, ¿no? La presión del capilar pulmonar, es nuestro capilar por el que pasa la... Si este es el alveolo, el flujo sanguíneo por los alveolos, los capilares son más o menos están así. Así pasan los capilares, ¿verdad? Por eso este es un flujo laminar, porque así los glóbulos rojos los vamos a ver como en láminas, ¿no? Como si estuviéramos viendo el flujo en una arteriola. En una arteriola es laminar,
Recuerdan, los glóbulos rojos se acomodan y pasan como en fila india. Bien, ahora, este capilar tiene una presión de 7 milímetros de mercurio. Esa es la presión que tiene que tener el capilar. A diferencia del sistémico que tiene 17. Y a ver cómo están preparados para el examen. ¿Cuánto tiene el capilar glomerular? El capilar glomerular. 60. Y el capilar peritubular. 13 milímetros. ¿Verdad? El capilar glomerular tiene 60. ¿Y qué favorece esa presión? Que pase una gran cantidad de líquido hacia los túbulos. La cantidad de líquido que pasa hacia los túbulos es enorme, 180 litros. Con esta presión, que es tan baja, prácticamente pasa una pequeñísima cantidad de líquido desde el capilar hacia el alveolo. Y esa pequeña cantidad de líquido que pasa, en realidad, lo que hace es humedecer las paredes del alveolo, ¿no? Y mucho de ese líquido se va a volver a reabsorber, porque esta presión es bajísima, no permite que salga líquido. El alveolo tiene que mantenerse con aire, ¿no? ¿Qué cosa hay en el alveolo? Oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, ¿no? Esos gases están en el alveolo, no tiene que haber agua. Este capilar que está pasando y que intercambia con el alveolo gases, no puede enviarle agua, porque si le envía agua, ¿qué va a ocurrir? ¿No? Bien, ahora vean el tiempo, ¿sí? El tiempo que la sangre pasa por un capilar alveolar es mínimo. Fíjense, en realidad la sangre va a pasar a través del capilar por 0,8 segundos, menos de un segundo, pero pongamos de un segundo. En algunos puede pasar hasta en 3 segundos, pero ven, en ese tiempo tan pequeño, los glóbulos rojos intercambian toda la sangre, solo el oxígeno y el dióxido de carbono que tienen que intercambiar. De tal suerte que por aquí está llegando mucho, si estamos llegando, mucho dióxido de carbono, ¿no? Aquí se queda el dióxido de carbono y por aquí ya que se está yendo, oxígeno, ¿no? Ahora, si lo vemos desde el punto de vista del gasto cardíaco, la sangre pasa a través de los capilares pulmonares entonces en 0,8 segundos, menos de un segundo está desplazado. Ahora, si el gasto cardíaco aumenta, ¿qué quiere decir esto? Que por ejemplo cuando estamos corriendo, aumenta el gasto cardíaco, la sangre también empieza a circular más rápidamente, hay taquicardia, ¿recuerdan? O más que taquicardia, que aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces hace que circule más rápidamente la sangre. Entonces, este glóbulo rojo que está llegando aquí, cargado de dióxido de carbono, puede tardar 0,3 segundos en llegar aquí y ya está cargado de qué? De oxígeno. Vean la velocidad. Bueno, estos tiempos son pequeños para nosotros, pero para estructuras microscópicas, como son los glóbulos rojos y estos capilares, son tiempos suficientes para cumplir con toda esta función. Entonces, en una fracción de segundos, el glóbulo rojo ya ha hecho todo lo que tenía que hacer en el capilar. Dejar el dióxido de carbono y cargar oxígeno. Pero además, dejar el dióxido de carbono no es tan fácil. No es una cosa sencilla. No sé si recuerdan, anteayer, vamos a volver a hablar de esto. Anteayer, pero tocamos este tema. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? El dióxido de carbono aquí
En realidad, aquí el glóbulo rojo está con ¿qué? Con hidrógeno, la hemoglobina. ¿Y dónde está el dióxido de carbono? Está en el bicarbonato. ¿No es verdad? Este bicarbonato tiene que entrar al glóbulo rojo, en el alveolo, unirse al hidrógeno que se va a liberar desde el oxígeno del acá y va a separar, va a desplazar al hidrógeno y se va a convertir en ¿qué? En ácido carbónico. Y debe venir ¿quién? Una amigrasa carbónica inversa y va a formar CO2 más agua. Y recién el dióxido de carbono va a salir hacia el alveolo. ¿Ven? Todo eso, todos estos procesos metabólicos dan estas fracciones de segundo en el alveolo. Maravilloso, ¿no? Cómo funciona nuestro organismo. Bien, aquí quedamos, nos vemos el miércoles, continuar con este tema. Nos queda poco con este tema.